meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompañan 2 escritores, 2 intelectuales cubanos. Me refiero a Luis de la Paz y Rolando Morelli. Bienvenidos, es un placer que estén aquí y gracias por haber hecho espacio dentro del evento que está funcionando en estos momentos en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, que realmente es el Departamento de Estudios Cubanos y Cubanos Americanos de la Universidad de Miami. Repito que es un placer que estén aquí. Y vamos a decir brevemente, porque la ficha biográfica, lo que es el currículum de ustedes es muy amplio, que Rolando Morelli es profesor de la Universidad de Tulane en Filadelfia y de la Universidad de Filadelfia, ciudad donde reside. Allí Morelli ha desarrollado una meritoria carrera como escritor, editor de La Gota de Agua. También en la actualidad es el editor general de la serie Cuadernos Monográficos y el pasado año organizó en esta ciudad de Miami un congreso sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda y Gastón Baquero. Escritor, ensayista, poeta y académico. Y nuestro amigo Luis de la Paz, que Luis siempre dice que él es del patio de aquí de Miami, es un destacado promotor cultural que a través de la serie Viernes de Tertulia, que se efectúa el tercer viernes de cada mes, pues está haciendo tremendo aporte a la literatura cubana, en general a las artes, porque ahí se habla de pintura, de poesía, de literatura y de muchos otros tópicos más. Así que te felicito, Luis, por esas tertulias. También Luis es narrador, poeta y recientemente, este año, pues publicó su obra Salir de casa, que recibió un accessis en España, que fue concedido por el premio Luis Santamarina de Poesía en la ciudad de Cieza. Pues se me hace difícil a veces decir esas cuestiones. Ambos pertenecen a la generación del Mariel, la llamada generación creativa de el Mariel. Y están aquí para conversar sobre el Congreso Internacional, que como nombre tiene vínculos, continuidad y resistencia. 3 rasgos de la cultura cubana, que desde ayer, sábado 5, está sesionando, como dije anteriormente, en la Casa Bacardí, que está situada en el 1531 de la Avenida Brescia, Coral Gable. Este congreso está dedicado especialmente a la memoria de Reinaldo Arenas, que si mal no recuerdo, pues cumple... 25... está cumpliendo hoy domingo 25 años de fallecido. Morelli, yo te preguntaría, porque eres el presidente de esta actividad, Luis es miembro de la junta directiva de este evento, yo te preguntaría por qué este congreso y por qué este nombre. Bueno, primero que todo, Albertini, gracias por invitarme. Realmente me honra muchísimo estar en tu programa y te agradecemos además la divulgación del Congreso por este medio. Es un placer y es un deber, Morelli. Bueno, debo decirte que desde hace prácticamente estábamos culminando el Congreso del año anterior dedicado a conmemorar el bicentenario de la Avellaneda y el centenario del natalicio de Gastón Baquero, cuando empezamos a trabajar en
este proyecto. Inicialmente teníamos realmente, la idea era la de hacer una serie de congresos de este tipo en los cuales insistiéramos en hacer énfasis en los elementos que nos conectaban a todos los cubanos, en la cultura cubana, etcétera. Y de ahí sale el nombre Vínculos, Continuidad y Resistencia. Realmente lo de la resistencia no estuvo excluido de entrada, pero creo que los hechos que han ido sucediéndose a lo largo de este año nos han dado un poco más la medida de la razón por la cual lo utilizamos, porque la cultura cubana realmente, especialmente en el exilio, pero no únicamente en el exilio, se encuentra en un estado, pudiéramos decir, de defensa, de defensiva. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores de los elementos que nos han llevado un poco contra la pared, y yo creo que es importante también para las nuevas generaciones, sobre todo los que están llegando de Cuba, que llegan completamente desconcertados, y hacerles patente de que ellos vienen de algún lugar, no solamente de ese planeta perdido, ¿no?, en el que quieren estar cuando llegan aquí. Y entonces ese es el lema del Congreso, por cierto, es que está en el enlace al sitio, es arte, inteligencia y esfuerzo. Hasta el presente, en el Congreso que concluye mañana, ¿qué temas, qué temáticas, cuál es el desarrollo que se ha abordado y cuáles son las preocupaciones y los logros? Bueno, para empezar, tuvimos el honor de contar con el conocido y muy reputado profesor Carlos Eyri, que también es memorialista y que pertenece justamente al grupo de niños que salieron de Cuba. Él salió con 11 años a través de la operación llamada Peter Pan. Y también tuvimos la participación, empezamos el Congreso con la apertura de Eyri, y después tuvimos la participación del primer panel que abordó la obra de Reinaldo Arenas, precisamente conducida por la profesora cubana que enseña en la Universidad de Waterloo en Canadá, Mariela A. Gutiérrez. Hemos tenido una serie de paneles de trabajo sobre este personaje, sobre esta personalidad, debo decir, que fue Reinaldo Arenas, pero el Congreso, aunque está dedicado a la figura de Arenas, no es excluyente, es decir, es un congreso que integra una serie de otras cosas. Hay películas, ya vimos una y vamos a ver otra mañana. Tenemos la participación de médicos, vamos a hacer el lanzamiento de dos libros, en realidad de un dossier de los que producimos las ediciones La Gota de Agua, dedicado a Julio Matas, conocidísimo. Magnífico narrador, Julio Matas. Sí, y teatrista, actor, todo un personaje, ¿no?, y una personalidad en el mundo artístico y de la creación, no solo en el exilio, sino incluso desde Cuba. Julio está muy viejito y está realmente muy enfermo, y nosotros quisimos hacerle este homenaje, así que se va a presentar posiblemente, depende de las circunstancias, con la presencia posiblemente de él, el dossier que hicimos en homenaje a él. Pero también tenemos el lanzamiento de un libro de un médico cubano, el doctor Justiniani, que escribió en inglés sus memorias, y es un libro interesantísimo, y yo lo convencí de que accediera a presentar esto. Así es que vamos a hablar del humor también. La doctora Diana Álvarez Amel mañana presenta, pero el último día tenemos una serie o sea, mañana lunes. Mañana lunes, quiero decir. ¿De qué hora a qué hora va a funcionar o ha estado funcionando? En realidad ha habido tantas presentaciones que no hemos podido prácticamente colocarlos todos. Así es que empezamos a las 9:30 de la mañana, tenemos una interrupción de 1 hora o algo así para el almuerzo, y luego continuamos hasta las 4 de la tarde. Y el último día vamos a cerrar un congreso que tiene... Mañana lunes.
Sigo pensando en Sí, que es el último día, mañana. Claro. Vamos a presentar una serie de poetas en los cuales está Luis invitado, está José Abreu Felipe, hay una serie de poetas que van a presentar no solo sus obras, sino algunos van a leer de otros poetas como Eberto Padilla, Gastón Vaquero, etcétera, que no están con nosotros, pero están en la memoria de... ¿Debates habrá? ¿O han habido? Realmente sí, conversaciones, etcétera. No hay mucho tiempo para hacer debates porque realmente hay muchas exposiciones. Julio Schilling va a hablar sobre Martí, va a haber otro señor, José Raúl Vidal, que va a estar también hablando sobre la poesía de Martí. Vamos a tener sesiones sobre Carlos Bragado. Luis, de hecho, va a presentar un trabajo mañana, en el último día, va a presentar un trabajo sobre Bragado Bretaña, y tenemos también sobre Carlos Victoria. Hay un panel interesantísimo sobre Carlos Victoria, porque en cierto modo también el homenaje es Arena, pero es también un poco a la generación del Mariel. A esa generación. Y así es que realmente es perdóname si te suena un poco incoherente, porque realmente son tantas las cosas que no... No, es una conversación maravillosa. Bueno. Estamos informándonos todos. Luis de la Paz, eres de la generación de El Mariel, también como lo es Morelli. Fuiste amigo de Reinaldo Arenas y fundador de la revista Mariel, entre otros. No sé si tú, Morelli, también fundaste Mariel. No. Yo te pregunto, a 25 años de la muerte de Reinaldo Arenas, ¿qué tan fuerte es él en la cultura y en la política? Porque Reinaldo fue un hombre muy politizado. En la política, la cultura cubana, la presencia de Reinaldo. Bueno, realmente Reinaldo Arenas tiene una gran vigencia tanto como escritor como figura política. Por supuesto, prevalece más la de escritor, porque ya murió hace 25 años, estamos conmemorando el 25 aniversario de su muerte. Por cierto, ocurrió un día como hoy, 7 de diciembre. Sí, y entonces es realmente para muchos un referente dentro de la cultura cubana. De mi punto de vista, yo presenté en el día de ayer, sábado, una ponencia dentro del Congreso, Reinaldo Arenas, un escritor torturado, donde trato de hablar de la lucha de Reinaldo Arenas por conservar su obra y a su vez por preservarla de las manos de la seguridad del Estado y sus ansias de libertad. Reinaldo resume, creo que de una manera magistral, los 3 elementos que definen el Congreso que ha organizado Rolando Morelli y su edición en La Gota de Agua, porque Reinaldo es un hombre que es, repito, un referente para muchas generaciones, incluso para las más contemporáneas. De manera al extremo de que Reinaldo Arenas es considerado por muchos, yo estoy entre los que lo consideran así, una de las figuras literarias más importantes de la segunda mitad del siglo XX cubano y definitivamente el escritor orguinero más importante de todos los tiempos. Por cierto, la muerte de él fue un 7 de diciembre y coincide hoy 7 de diciembre con la caída del general Antonio Marcedo en Punta Brava en el año 1896. Así de hecho, diría que Reinaldo, acuérdate que Reinaldo se suicidó, decidió tomarse una pastilla, morir un día específico, que no es arbitrario, sí, que haya muerto un 7 de diciembre. No fue casual, no. Y como lo dijo la carta que él dejó, que su muerte, el gran culpable era el régimen de Cuba, Fidel Castro Ruz, y lo que se desprende de él. Es un detalle no muy explorado, pero sí muy interesante, la coincidencia del día que escogió para morir, que coincida con la muerte de Marcedo. Hay algo en la literatura, y eso yo creo que es lo que hace a este Reinaldo, uno de los escritores más importantes de Cuba, y posiblemente con el tiempo de habla castellana, y no solo por su prosa como tal, sino porque su literatura está impregnada de un sentimiento de libertad absoluta, permanente, que la hace atemporal, o sea que pertenece a todos los tiempos, pertenece al género humano. Y creo que eso Reinaldo lo logró
sin proponérselo. Eso fue algo visceral que él volcó en su literatura. Esto yo particularmente, es un comentario que hago yo, es lo que veo en la literatura de este Reinaldo. Esa libertad se desborda. Con ustedes, creadores, intelectuales y politizados también, porque eso de que a mí la política no me interesa, que un intelectual diga eso, ya por lo menos a mí me da, hablando en buen castellano, mala espina. ¿Cómo ven ustedes en este momento la cultura que se hace dentro de la isla y la que se hace en el extranjero, en el exilio? ¿Cómo ven ustedes, Morelli? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, primero vamos a establecer una vez más que la cultura cubana es una. Se haga donde se haga, como es una la cultura cubana que se hizo en el siglo XIX, independientemente de que mucha de esa cultura se gestó fuera de Cuba. Martí escribió prácticamente toda su obra en Nueva York. Así es que Martí fue posiblemente, no el primero, pero sí uno de los primeros grandes escritores exiliados de Cuba. La literatura cubana, una vez establecido eso, es única. Y por supuesto, yo diría que la literatura cubana se divide en dos categorías. La categoría de los libres y la categoría de los serviles. Eso no es ni siquiera un calificativo que yo estoy dándole o aplicándole a nadie. Simplemente los hechos lo hacen. Aquellos que sirven al régimen de Cuba, al régimen comunista de Cuba, son obviamente serviles a ese régimen, independientemente de que algunos puedan disfrazar más o menos su mensaje con ciertas críticas, etcétera. Si no se va a la médula, Martí decía que ser radical era ir a la raíz. Por lo tanto, en este caso no hay grises, hay blanco y negro. Y está la literatura que hacen los escritores libres, vivan en Cuba o vivan en otros lugares. Naturalmente, los que viven en Cuba y son libres y se sienten libres a pesar de las mordazas, no pueden dar a conocer esa obra. Bueno, por lo tenemos tanto, a Ángel Santiesteban, que vive en Cuba y da a conocer su obra. Exactamente. Y llega aquí y es parte de la literatura libre, que se hace donde quiera que esté. Sí, pero también tenemos, tenemos la literatura de otros que no quieren romper con el régimen y sin embargo se aprovechan justamente de esas posibilidades que le da la libertad fuera de Cuba. No, hay algunos que se están erigiendo, entre paréntesis, como la conciencia moral de Cuba. Ya están trabajando en esa dirección. Exactamente, pero eso no estamos nosotros al cabo de determinar quién va a trascender o no como escritor entre estos creadores, escritores y otros artistas, ¿no? Yo pienso que lo fundamental, yo siempre recuerdo algo que me dijo Lidia Cabrera en una oportunidad. Estábamos hablando, yo ya estaba muy viejecita, yo le pregunté ciertas cosas y me dijo, mira, como hablaba ella, era muy habanera, me dijo, mira chico, yo te voy a decir una cosa, antes que artista, y estamos hablando de una gran artista y de una gran escritora, y una mujer que fue realmente extraordinaria en más de un sentido, antes que ser artista y todas esas cosas hay que ser persona decente. Y por supuesto que no está hablando del concepto ese de persona decente. No, respetarte a ti mismo. A ti mismo, exactamente. Y más si eres un creador tienes que respetarte mucho. Y yo digo eso. Lidia Cabrera pudo perfectamente de haberse quedado en Cuba, haber disfrutado de toda una serie de privilegios como le ocurrió a otros y a otras de su generación. Esto de privilegios entre comillas, porque realmente... No, es que esos privilegios materiales manchan la obra creadora de cualquier escritor, de cualquier tenemos poeta. casos de otros escritores, como por ejemplo fue René Méndez Capote, que permaneció en Cuba, le publicaron un libro que fue muy interesante y todo esto, ella se quedó allí, en fin. Lidia hubiera podido hacer mucho más porque Lidia era realmente una escritora, René fue una escritora ocasional. Sin embargo, Lidia prefirió salir primero a España, dejar todo detrás, porque no pudo sacar casi nada de Cuba, y luego venir al exilio donde murió. Así es que eso yo siempre lo tengo en cuenta y digo, esa para mí es la verdadera. Y me hace pensar en alguien que yo conocí mucho aquí, Enrique Labrador Ruiz. Enrique murió muy pobre aquí, pero con una dignidad inmensa. Sí. Yo quisiera añadir a lo que ha presentado Morelli, a tu pregunta, que hay una literatura
cuya base es la libertad, que se escribe dentro de la isla, y eso se puede notar a través del Festival Vista que organiza Armando Añel, que está entregando en Cuba desde hace 2 años un premio nacional de literatura independiente a los escritores que hacen una obra distanciada del círculo de la UNIA y del círculo oficial, y que destacan esos escritores con esos libros que incluso algunos de ellos se están publicando en Cuba aquí por las ediciones Neoclub Press. Yo creo que en este momento la literatura cubana, tanto la de la isla como el exilio, está siempre la del exilio por sus propios valores y por el precio que ha pagado sus autores, tiene su base esencial en la libertad. Pero en Cuba, que siempre se trataba con ciertos subterfugios, se está haciendo una literatura mucho más abierta, mucho más frontal, que en estos momentos se escribe en la isla y también se está dando a conocer en el exilio. Sí, que eso es muy importante. Morel. Permíteme añadir, porque Luis me hizo recordar algo y establecer una conexión aquí, que está con nosotros y vino precisamente para estar en el Congreso el periodista independiente cubano Luis Sino. Y Luis precisamente tiene un libro que va a ser presentado por la editorial de Añel, creo que es el día 14 o el 15, no recuerdo exactamente. Así es que... o sea que vienen creadores bueno, dentro de la isla. En el caso de Sino, bueno, es curioso porque realmente él no dijo que venía al Congreso, porque si dice que viene al Congreso no lo dejan salir. Claro, pero bueno, claro. Pero otros, sin embargo, pueden salir perfectamente sin ningún obstáculo porque se supone que ya se sabe que no van a decir nada incómodo. Sino tiene una anécdota que estoy seguro que no tiene a menos que yo la refiera, y es que estaba diciéndome que incluso algunos de los amigos que él tiene aquí, que le dicen, chico, ten cuidado, porque aquí te invitan a la televisión o qué sé yo, y te hacen una entrevista, y dice, y tú no sabes, y después... Y él le dijo a los amigos, pero si yo en Cuba digo lo que quiero y lo que no puedo decir lo digo, ¿cómo no voy a venir aquí? Y entonces él me estaba observando, ¿no? Cómo personas que han salido hace 10, 15 años de Cuba todavía tienen el miedo porque si no saben que el gobierno no los deja volver o temen que no puedan volver a Cuba. Bueno, vamos a recordarle a nuestros televidentes que está funcionando en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, que realmente es el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanos Americanos de dicha institución, pues está sesionando este Congreso Internacional que por título, que por nombre tiene Vínculos, Continuidad y Resistencia, 3 rasgos de la cultura cubana. Y esto está situado, este local de la universidad está situado en 1531 Avenida Brescia de Coral Gables. La entrada es gratis, todo el público puede ir, es desde la mañana hasta la tarde, ya hoy domingo está finalizando, pero mañana lunes será la conclusión, así que estamos invitando para que las personas asistan y compartan con estos intelectuales, creadores cubanos libres, todas estas sesiones de cultura. Hay algo que se impone que tengo que preguntarles porque está sucediendo. Ustedes son hombres comprometidos con la libertad, con su propia libertad, con la libertad de creación y con la libertad de Cuba. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre este éxodo masivo que por tierra, partiendo de Ecuador, está tratando de llegar a los Estados Unidos? Luis. Bueno, es muy lamentable esto que está ocurriendo. Las estadísticas demuestran que este éxodo ya traído a los Estados Unidos a lo largo de este año 2015, más personas que las que vinieron durante el éxodo de los balseros en el 94. Han venido cerca de 50.000 personas ya a la frontera de Estados Unidos en este año, lo cual implica un éxodo masivo. Creo que en sentido general es una prueba más del fracaso de ese régimen que aún en época de cambios, de grandes cambios y de relaciones diplomáticas, lo único que demuestra que el éxodo es permanente y que la solución en Cuba no está dentro de relaciones o vínculos con Estados Unidos, sino está en un cambio político esencial que conduzca a ese país hacia la democracia y la verdadera libertad.
Y por cierto, Morelli, la intelectualidad castrista permanece silenciosa frente a este éxodo masivo y triste que está sucediendo. Bueno, yo supongo que está esperando indicaciones de arriba, como decimos, ¿no? Porque para mí lo que está ocurriendo no es ajeno a una intención. Es decir, además de lo lamentable que señalaba Luis, ¿no? De esta situación, que incluso ya creo que han declarado casos de dengue, se han producido casos de personas enfermas de dengue. Es decir, puede haber un caos epidémico, ¿no? Como razón de este hacinamiento y de la situación en que están estas personas. Todo esto está organizado obviamente en vista de la apertura justamente que la administración Obama ha facilitado para el acercamiento con Cuba y todo eso. Obviamente todo esto está montado por el régimen, es decir, el deseo de salir de Cuba, de que hablaba Luis, existe y es evidentemente reflejo de ese fracaso, ¿no? Todo el mundo se quiere ir, pero a lo que yo estoy apuntando en este caso es al elemento de fabricación de este éxodo repentino. En Cuba, por ejemplo, el mismo gobierno está promoviendo la idea de que se va a terminar con la ley de ajuste cubano, y esto ya ha creado un estado de desesperación, pero además ellos han facilitado, porque si recordamos, ha habido periódicamente este tipo de salida explosiva, sucedió y siempre ha sido con gobiernos demócratas, sucedió con Johnson cuando lo de Camarioca, sucedió con Carter, que fue el que abrió la oficina de intereses en Cuba, lo que hoy es la embajada, y sin embargo Fidel le pagó con el Mariel. Luego sucedió con Clinton, sucedió la crisis de los balseros, y Clinton creó la disposición o la ley de pies secos, pies mojados, que no ayudó a los cubanos en definitiva, sino al régimen. Y luego ahora tenemos que Obama es el que más ha abierto las puertas y sin embargo esta es la manera en que le paga el régimen, porque ha habido un cambio drástico que yo creo que se debe enfatizar más en cuanto a la estrategia del gobierno cubano, de la dictadura. Al principio, cuando la gente trataba de escapar, ¿qué pasaba? Primero, te llevaban a la cárcel si descubrían, antes incluso de que pudieras salir, los planes... Por un rumor ibas a la cárcel. Por un rumor de que estabas planeando irte, podías ir a la cárcel y cumplir fácilmente 20 años de cárcel, hombres, mujeres y quien fuera. También se daban muchísimos casos de ametrallamiento. Los guardacostas ametrallaban a las personas que intentaban salir. Sin embargo, esa política ha cambiado. Ya no es un problema de dejar salir poco a poco a la gente. Nos queda un minuto y quisiera una opinión breve de ustedes respecto a si son optimistas o pesimistas referente a el futuro de la cultura cubana. Hay que ser optimista siempre con respecto a la cultura, porque la cultura es eterna y los regímenes políticos son temporales. Esta temporalidad ya dura más de medio siglo, casi 60 años, pero eventualmente quedará en el camino y vendrá a un auge y un crecimiento. Se nos acaba el tiempo. Gracias a Rolando Morelli, gracias a Luis de la Paz por haber estado aquí y también por este magnífico evento que yo digo que es en defensa de la verdadera cultura cubana. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla,